Joaquín Núñez Parejo no se fue solo con una maleta, se fue llevándose el futuro que había prometido a la mujer que más lo amaba. Hace 7 años, dejó a Rosa María embarazada sin una explicación, creyendo en mentiras que nunca quiso cuestionar. Hoy él está de vuelta, pero no se engañen. El hombre millonario que baja de ese todoterreno de lujo no ha venido a pedir perdón. Ha venido por algo que el dinero no debería ser capaz de comprar, y lo que encontrará detrás de ese portón de madera cambiará su vida para siempre. Nuestras historias han viajado lejos. ¿Desde dónde nos estás viviendo hoy? Compártelo con nosotros en los comentarios. Joaquín Núñez Parejo dejó a su mujer embarazada atrás, sin mirarla a los ojos, sin escuchar lo que tenía que decir. Cogió la maleta, la tiró en el asiento del copiloto del todoterreno y se fue, como quien cierra una cuenta que no quiere pagar. Rosa se quedó parada en el umbral de la puerta, la barriga de 4 meses apenas asomando bajo el delantal. Ella no gritó, no corrió detrás. Se quedó mirando el polvo rojizo que el vehículo levantó en el camino de tierra hasta desaparecer en el horizonte de la campiña andaluza. Todo había comenzado con un sobre. Joaquín había llegado a casa después de una reunión con Vicente Laredo Noriega, su socio y amigo de confianza. Tirado en el porche de la casa había un sobre. Dentro del sobre, fotos, mensajes impresos, todo muy bien organizado, muy bien montado, para parecer verdad. Rosa con otro hombre. Rosa queriendo quedarse con la tierra de la familia. Rosa traicionando. Joaquín soltó el sobre en la mesa de pron, la cocina sin decir una palabra. Rosa llegó del huerto con las manos todavía sucias de tierra, vio el material esparcido y entendió al instante lo que estaba pasando. Joaquín, eso no es verdad. Tienes que escucharme. Ya he escuchado suficiente, dijo él sin volver la cara hacia ella. Ni siquiera me has mirado. Mírame y dime qué crees en esas fotos. Él la miró por un segundo, luego desvió la mirada hacia la ventana que daba a los olivares. Vi lo que vi. ¿Viste lo que alguien puso delante de ti para que vieras? Silencio. El tipo de silencio que pesa en el pecho y no deja que la respiración salga bien. Rosa conocía ese silencio. Era el silencio del orgullo de Joaquín. Cuando él entraba en ese estado no había conversación, no había argumento, no. Había prueba que valiera. El orgullo era más alto que la razón. ¿Te vas por culpa de unos papeles?, preguntó ella. Me voy porque perdí la confianza. Nunca tuviste confianza, solo tuviste conveniencia. Joaquín cogió la maleta que ya estaba lista en el dormitorio. Rosa se dio cuenta de que la había preparado antes de llegar. Ya había decidido antes de escuchar una palabra. Entonces, ya estaba decidido, dijo ella en voz baja. Él no respondió. Pasó por su lado en la puerta sin rozarla, sin mirarla y barriga, sin despedida. Bajó los 3 escalones del porche y fue directo todoterreno. Rosa puso la mano sobre el vientre, respiró hondo y se quedó allí, parada, hasta que el silencio del camino volvió a ser solo viento y grillos. Los meses siguientes, ella esperó, no por él, sino por el momento en que llanto pasara. Pasó, no de una vez, sino poco a poco, como aclara el cielo después de una larga lluvia. Doña Lourdes, la vecina que vivía a unos 300 metros de distancia, fue la primera en aparecer. Llegó con una olla de puchero y se quedó sin decir nada. Durante un buen rato. Solo se sentó al lado de Rosa en el porche y se quedó allí. «Vas a estar bien», dijo doña Lourdes al final de la tarde. Lo sé, respondió Rosa, y lo creía de verdad. En Madrid, Joaquín no miraba atrás. Al menos eso era lo que intentaba hacer. Vicente ya tenía el siguiente paso planeado. Tierras baratas en zona zen, desarrollo, dinero de inversores, crecimiento rápido. Joaquín se metió de cabeza porque el trabajo era la única cosa que sabía usar para no pensar. Pero había noches en las que se despertaba en medio del silencio de su apartamento en el barrio de Salamanca y se quedaba mirando el techo, sin conseguir entender bien lo que sentía. No era nostalgia, se decía a sí mismo. Era solo cansancio. Una mentira que repitió durante 7 años hasta casi creerla. Mientras tanto, Rosa María Parejo
dio a luz a una niña de ojos oscuros y pelo negro como el carbón. Le puso el nombre de Ana Victoria. La registró con los apellidos Núñez Parejo, porque ese apellido era de ella tanto como de cualquiera. La niña creció entre hileras de maíz, gallinas sueltas en el corral y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Creció escuchando a su madre cantar mientras trabajaba. Creció sin saber el nombre del padre, pero sabiendo que su madre nunca lloraba delante de ella. Y cuando la niña preguntó un día, mirando a Rosa con esos ojos que eran iguales, los de Joaquín: «Mamá, yo tengo papá». Rosa no desvió la mirada. Respondió, con la voz firme de quien ya ha ensayado la respuesta 1000 veces: «Tienes. Un día lo vas a conocer». Ella solo no sabía que ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. El dinero llegó rápido, demasiado rápido para quien no estaba acostumbrado. Joaquín tenía 45 años, 3 grandes fincas a su nombre, una sala de reuniones, con vistas al Paseo de la Castellana en Madrid y un móvil que no paraba de vibrar. Tenía todo lo que un hombre ambicioso sueña cuando aún es joven y no tiene nada. Solo que ahora lo tenía, y el sueño no tenía el sabor que él esperaba. Por la mañana temprano, antes incluso de que el sol calentara el asfalto, él ya estaba en pie, café solo, sin azúcar, el mismo de siempre. Se sentaba en la terraza del apartamento y se quedaba mirando cómo la ciudad despertaba ahí. Abajo, los coches pequeños como hormigas, las luces de los edificios apagándose, una por una. Era un hombre de éxito. Todo el mundo decía eso. Vicente llegaba a las reuniones hablando alto, dando palmadas en el hombro de Joaquín, presentándolo a los inversores como si fuera una conquista personal. Este es el hombre. Salió del interior sin nada y mirad, ¿dónde está? Joaquín sonreía. La sonrisa correcta en el momento correcto. Había aprendido eso también, pero cuando la reunión terminaba y el pasillo se quedaba vacío, soltaba el aire por los labios como quien suelta un peso que carga todo el día. Los negocios crecieron porque él trabajó como pocos trabajan. Se levantaba antes que todo el mundo, dormía después de todo el mundo. Aprendió sobre suelo, regadío, mercado de cereales, logística. Aprendió todo lo que necesitaba aprender para no depender de nadie, o al menos eso era lo que pensaba. Lo que no aprendió fue a mirar hacia adentro. Tenía una foto en el fondo del cajón de su escritorio en la oficina. Él mismo no sabía decir por qué no la tiraba. Era una foto pequeña tomada años atrás, durante una verbena en el pueblo. Rosa llevaba un vestido rojo con lunares blancos. Se estaba riendo de algo que alguien había dicho. La risa era de quien no fingía. Joaquín había guardado esta foto sin querer dentro de un documento antiguo. Un día la encontró por accidente y se quedó mirándola más tiempo del que debía. Después cerró el cajón. «¿Está usted bien?», preguntó la secretaria una tarde, tocando suavemente en la puerta del despacho. «Estoy», respondió sin levantar los ojos de la hoja de cálculo. «El señor Laredo ha llamado. Dice que se retrasará a la reunión de las 3. Está bien, avisa cuando llegue». La secretaria salió. Joaquín se quedó con la mirada fija en la pantalla del ordenador, pero no estaba leyendo nada. Estaba pensando en algo que Vicente había comentado semanas antes, casi de pasada, aclarándose la garganta, casi sin querer. Aquella zona en el interior de Andalucía se está revalorizando mucho. Lástima que tu ex todavía retenga ese pedazo de tierra allí en el fin del mundo. Joaquín no había respondido nada, pero la información se quedó. Se pegó en él, fondo del pensamiento, como una espina que no duele siempre, pero duele cuando menos lo esperas. Días después, pidió al equipo que sacara los registros de propiedades rurales en la comarca. Era un proyecto nuevo, una expansión que Vicente había dibujado en papel con números bonitos y previsiones optimistas. Para funcionar, necesitaba una franja de tierra específica que conectaba 2 áreas ya compradas. Sin ella, el proyecto no cuadraba. Cuando llegó el informe, Joaquín pasó el dedo por la lista de propietarios hasta detenerse en un nombre: Rosa María Parejo. Se quedó mirando esas 3 palabras por un tiempo. Después cerró el informe. Se levantó de la silla y fue hasta la ventana.
Ahí abajo, la ciudad seguía el ritmo de siempre. Tráfico, claxones, gente apresurada. Joaquín no estaba pensando en la ciudad, estaba pensando en cuánto tiempo había pasado. 7 años. Una vida entera de trabajo y silencio. Y ahora el nombre de ella aparecía en una hoja de cálculo de negocios, como si el pasado hubiera decidido llamar a la puerta sin avisar. Volvió a la mesa, abrió el informe de nuevo, leyó los datos de la propiedad con cuidado, como leería cualquier otro documento. La tierra era pequeña, pero estaba exactamente donde necesitaba estar. Desde el punto de vista del negocio, la solución era simple. Ir hasta allí, hacer una oferta justa, firmar los papeles y volver. Rosa probablemente estaba necesitando dinero. 7 años sola en el pueblo, con una propiedad pequeña. El valor que él ofrecería era alto, muy por encima de lo que la tierra valía en el mercado. Ella aceptaría. Estaba seguro de eso. Pidió al asistente que reservara un billete de AVE a Sevilla y alquilara un coche. No se lo contó a Vicente, dijo que iba a resolver un asunto personal. Y fue, sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar al otro lado de esa carretera. La carretera comarcal comenzó justo después de gasolinera a la entrada del pueblo. Joaquín conocía aquella carretera. La había recorrido cientos de veces años atrás, cuando la vida era más pequeña y los problemas cabían dentro de una conversación en el porche. Ahora conducía un coche de alquiler caro, con el climatizador helado y asientos de cuero. Y la carretera seguía siendo la misma. Baches en el mismo lugar, curva cerrada cerca del arroyo, olor a hierba seca entrando por la rendija de la ventana. No había avisado que venía. Le pareció mejor así. Una visita sin aviso era más rápida, más directa. Llegar, conversar, proponer, resolver, sin ceremonia, sin rodeos. El proyecto que Vicente había estructurado era ambicioso, una área de producción integrada, con almacenamiento propio y corredor logístico directo, hasta la autovía. Los números eran buenos. Los inversores ya habían señalado interés. Solo faltaba aquella franja de tierra para que el proyecto tuviera sentido en el mapa. Sin ella, el corredor no cerraba. Y sin el corredor, el coste de transporte subía tanto que el beneficio se encogía a menos de la mitad. Joaquín había aprendido a resolver problemas así. Identifica el nudo, ve directo a él, desata, sin drama. Solo que esta vez el nudo tenía nombre. Paró el coche en un arcén de tierra batida y abrió el mapa en el móvil. La propiedad quedaba a más o menos 2 kilómetros de allí, una área de poco más de 20 fanegas, según el registro, pequeña para los estándares del agronegocio, suficiente para bloquear un proyecto entero. Joaquín miró por la ventana. El cielo estaba limpio, de ese azul fuerte del sur de España al comienzo de la tarde. Un toro pastaba al otro lado de la cerca. Un milano real volaba alto allá, arriba, sin ninguna prisa. Respiró hondo y volvió a conducir. En el camino fue organizando mentalmente lo que diría, sin rodeos. Diría que estaba expandiendo los negocios a la región, que su propiedad estaba en el camino del proyecto, que el valor ofrecido era justo, generoso, incluso que ella podría usar el dinero para empezar de nuevo en otro lugar con más comodidad. Era una propuesta razonable. Cualquier persona con sentido común aceptaría. Joaquín no pensó en nada más. No pensó en cómo estaría ella. No pensó en el tiempo que había pasado. No pensó en las palabras que intercambiaron la última vez que se vieron. Pensó en el proyecto, pensó en los números, pensó en la firma, en el contrato. La entrada de la propiedad apareció en una curva suave de la carretera. Un portón de madera simple, con una pequeña placa de metal clavada en el poste. Cortijo Santa Aurora. Joaquín paró el coche. Se quedó mirando esa placa por unos segundos. El nombre era nuevo. Cuando él se fue, la propiedad no tenía nombre. Era solo la finca de la familia de Rosa, como todo el mundo la llamaba. Ella le había dado un nombre al lugar. Bajó del coche, abrió el portón y volvió a conducir despacio por el camino interno. A ambos lados, plantación de maíz. Las hileras estaban alineadas,
el suelo bien cuidado, sin malas hierbas entre las plantas. No era una hacienda grande, pero estaba organizada con un cuidado que se podía ver de lejos. Al final del camino, la casa. Joaquín recordaba una construcción simple, con el encalado desconchado, en algunas esquinas, y el porche apoyado en 2 pilares de madera que se balanceaban cuando el viento pegaba fuerte. Ahora, la casa estaba pintada de blanco impoluto, con detalles en amarillo albero. El porche había sido rehecho, con suelo de baldosas de barro cocido y un banco largo de madera oscura apoyado en la pared. Había macetas de geranios a ambos lados de la puerta, flores rojas intensas. Apagó el motor. El silencio de cortijo llegó de golpe. Grillos, viento en las hojas de maíz, un perro que ladró 2 veces allá en el fondo y paró. Joaquín se quedó sentado en el coche por un momento, sin saber bien por qué. Era solo una negociación. Ya había hecho cientos de negociaciones más complicadas que esta. Se había sentado frente a banqueros, inversores, abogados, y nunca sintió ese peso en el pecho que sentía ahora. Abrió la puerta del coche y bajó. El olor vino antes que todo: tierra seca, maíz, verde, y algo que él no conseguía identificar. Un olor que era de la casa, del porche, de aquel lugar específico en el mundo. Un olor que él conocía. Estaba llegando para hacer negocio. Estaba seguro de eso. Solo que los pies se le iban haciendo más pesados a cada paso en dirección a la puerta, y antes de que llegara al porche, escuchó una voz del lado de la casa, una voz baja, aguda, feliz, una niña. La niña corría entre las hileras de maíz con una mazorca en la mano. Joaquín se paró en medio del camino. Se quedó mirando sin entender bien lo que veía. La niña tenía unos 6 años, pelo negro suelto, una sandalia rosa en un pie y el otro pie descalzo. Corría, riéndose de algo que solo ella sabía, sujetando la mazorca como si fuera un trofeo. Entonces paró, vio el coche extraño, vio al hombre parado en medio del camino. Se puso seria de repente, de la manera que se ponen los niños cuando perciben que hay un adulto desconocido cerca. Abrazó la mazorca contra el pecho y se quedó en el sitio. Joaquín no consiguió moverse porque aquellos ojos oscuros, profundos, con esa ceja ligeramente fruncida de quien está evaluando una situación. Él conocía esos ojos. Los veía todos los días en el espejo. ¿Quién eres tú?, preguntó la niña directa, sin ceremonia. Joaquín abrió la boca y no salió nada. ¿Has venido a visitar a mi madre?, continuó ella, inclinando la cabeza hacia un lado. Yo sí, consiguió decir él. He venido a hablar con ella. La niña se quedó un segundo evaluando la respuesta. Después se giró y gritó en dirección a la casa. Mamá, hay un hombre aquí. El corazón de Joaquín hizo una cosa extraña en el pecho. No era exactamente dolor, era más un aprieto súbito, como cuando recuerdas algo que olvidaste y te das cuenta de que no deberías haberlo olvidado. Rosa apareció por el lateral de la casa con una azada en la mano y un pañuelo viejo atado en el pelo. Tenía barro en las botas, las mangas de la camisa remangadas hasta el codo y una expresión de quien ha sido interrumpida en medio de un trabajo importante. Ella vio el coche primero, después lo vio a él. No gritó, no retrocedió, se quedó parada por 2 o 3 segundos, la azada en la mano, mirando a Joaquín con una expresión que él no conseguía leer bien. Entonces ella respiró hondo, apoyó la azada en la pared y dijo con la voz tranquila de quien está controlando cada palabra: Ana Victoria, ve a lavar las manos y a tomar el zumo que está en la nevera. Pero mamá, ¿quién es ese hombre? Ve, hija mía. El tono no era de enfado, era firme. La niña miró a Joaquín una última vez, todavía con la mazorca abrazada, después entró por la puerta trasera sin correr. Rosa bajó los 2 escalones del lateral de la casa y caminó en dirección Joaquín. Paró a unos 3 metros de distancia, cerca lo suficiente para conversar, lejos lo suficiente para dejar claro que no era una aproximación de bienvenida. Joaquín, dijo ella, solo el nombre, sin sorpresa, sin emoción exagerada. Rosa, respondió él. Se quedaron mirándose por un momento.
7 años habían pasado por ella de una manera diferente a la que él esperaba. Ella estaba más firme. El rostro había ganado algunas marcas de sol, algunas líneas cerca de los ojos, pero había una solidez en ella que no existía antes, una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. Podías haber avisado que venías, dijo ella. Lo sé, necesitaba resolver una cosa y pensé que era mejor venir personalmente. ¿Resolver una cosa? Repitió, y ya despacio. Es sobre la propiedad. Tengo una propuesta para hacerte. Rosa lo miró por un segundo, más largo de lo cómodo. Después se giró hacia el porche y dijo: Entonces entra. Voy a hacer café. No era una invitación calurosa, era educación de pueblo, la misma educación que manda recibir a la visita con café, independientemente de quién sea la visita. Joaquín subió los escalones del porche y entró por la puerta principal. La casa, por dentro, tenía el mismo olor a madera y tierra, pero estaba limpia, organizada, con ese tipo de cuidado que no viene del dinero, sino de atención. Una estantería con algunos libros infantiles, un dibujo de niño pegado en pared con cinta adhesiva, una jarra de flores silvestres encima de la mesa de cocina. Joaquín se quedó parado en medio del salón, sin saber bien dónde poner las manos. Del pasillo vino el ruido de agua corriendo, la niña lavándose las manos, como la madre mandó. Rosa puso la cafetera italiana en el fuego y se quedó de espaldas a él por un momento. Cuando se giró, cruzó los brazos y preguntó directamente: ¿Cuál es la propuesta? Joaquín abrió la boca para responder, pero antes de que la primera palabra saliera, Ana Victoria apareció en la puerta de la cocina con el vaso de zumo en la mano, el pelo todavía alborotado, el pie descalzo todavía sin sandalia. Oyó a Joaquín, con aquellos ojos que eran los de él, y preguntó sin ninguna ceremonia: ¿Tú eres mi padre? Joaquín se quedó mirando a la niña sin conseguir responder. Ana Victoria estaba parada en la puerta con el vaso de zumo en la mano, esperando una respuesta con la naturalidad de quien pregunta el nombre de un perro desconocido. Sin drama, sin miedo, solo curiosidad honesta en los ojos. Rosa se movió primero, caminó hasta su hija, se arrodilló frente a ella y habló con voz baja. ¿Recuerdas que te dije que un día ibas a conocer a tu padre? La niña asintió con la cabeza. Ese día ha llegado, pero ahora mamá necesita hablar con él, ¿vale? Tú vas a merendar en el cuarto y después hablamos los tres juntos. Ana Victoria miró a Joaquín por un segundo más, después miró a su madre. Sí, parece al de la foto, dijo ella. Rosa cerró los ojos por medio segundo, respiró, después dio un beso en la frente de su hija. Ve, hija mía. La niña se fue. Sus pasos desaparecieron por el pasillo y una puerta se cerró con cuidado al fondo. Rosa se quedó de rodillas en el suelo por un instante, de espaldas a Joaquín. Cuando se levantó y se giró, el rostro estaba compuesto, sin lágrimas, sin rabia aparente, solo aquella firmeza que él había notado desde que llegó. Ella tiene una foto mía, dijo Joaquín. La voz salió más baja de lo que él pretendía. Yo se la di, para que supiera de dónde vino, respondió Rosa, volviendo a los fogones. Siéntate. Se sentó en la silla de madera, apoyada en la mesa de la cocina. La cafetera comenzó a borbotear. Rosa se quedó de espaldas, las manos apoyadas en el borde del fregadero. ¿Cuántos años tiene?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. 6. Cumplió 6 en marzo. 9 meses después de julio. Joaquín hizo la cuenta sin querer, rápido, automático, y la cuenta cuadró. Rosa se giró con 2 tazas de café y colocó una delante de él. Se sentó al otro lado de la mesa, envolvió su propia taza con las 2 manos, como si necesitara el calor. ¿Has venido a hablar de tierras?, dijo ella. Entonces habla, Rosa. Habla de la tierra, Joaquín. Después vemos el resto. Él miró la taza, después la miró a ella. Tengo un proyecto de expansión en la región. Necesito una franja de tierra que conecta 2 áreas que ya he comprado. Tu propiedad está exactamente en ese camino. He venido a hacer una oferta de compra. Rosa no dijo nada. Se quedó escuchando. El valor es bueno.
por encima del mercado. Podrías usar ese dinero para comprar una área mayor en otro lugar, con más estructura, más comodidad para ti y para la niña. Silencio. Rosa giró la taza despacio entre los dedos. ¿Has venido aquí?, dijo ella despacio. Después de 7 años, sin avisar, sin preguntar si yo estaba viva, sin querer saber que tenías una hija creciendo aquí dentro de esta casa, ¿para comprar mi tierra? No era una pregunta, era una confirmación en voz alta, del tipo que la persona hace para tener certeza de que entendió bien. Joaquín abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Rosa, lo que pasó entre nosotros. Lo que pasó entre nosotros fue una elección tuya, dijo ella sin levantar la voz. Recibiste un sobre con papeles y fotos. No preguntaste nada, no esperaste nada, no quisiste escuchar nada. Hiciste las maletas incluso antes de mostrarme lo que había en aquel sobre. Joaquín se quedó callado. Yo intenté hablar, continuó ella. Dijiste que ya habías escuchado suficiente. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo. Entonces sabes que no fue una traición lo que te hizo irte. Fue una elección. El café se enfriaba en las tazas. Ninguno de los dos bebía. Joaquín miró las flores silvestres en la jarra en el centro de la mesa. Miró el dibujo de la niña pegado en la pared, trazos torcidos de cera, una casa amarilla, 2 figuras, una alta y una pequeña. Debajo, en letras todavía inseguras de niño, aprendiendo a escribir. Yo y mamá. Solo 2 figuras. ¿Quién fue?, preguntó él de repente. ¿Quién plantó aquello? Rosa levantó los ojos hacia él. Vicente, dijo ella, tu socio de confianza. Él necesitaba que te fueras de aquí con suficiente rabia para no mirar atrás. Contigo en Madrid y mí en medio. Él tenía vía libre en los negocios. Joaquín sintió el estómago revolverse. ¿Tienes pruebas de eso? No necesité pruebas. Lo entendí en la época, pero tú no habrías creído de todas formas, dijo. Ella, sin veneno, solo con la honestidad directa de quien ya ha procesado todo hace mucho tiempo. Joaquín se quedó mirándola. Las marcas de sol en el rostro, las manos encallecidas alrededor de la taza, a la mujer que se quedó, crió una hija, levantó una propiedad y no fue a pedir explicaciones a nadie. Rosa, yo. No necesitas pedir disculpas ahora, Joaquín, dijo ella. Necesitabas haberlas pedido hace 7 años. Ahora lo que existe es una hija que te ha preguntado si eres su padre y tú vas a tener que decidir qué haces con eso. Del pasillo, el ruido leve de pasos descalzos se acercó a la puerta de la cocina. Ana Victoria apareció en el umbral con el vaso de zumo vacío en la mano y los ojos yendo directo a Joaquín. ¿Ya habéis terminado de hablar? Rosa miró a su hija y dio una sonrisa corta. Todavía no, cariño, pero puedes venir. Ana Victoria entró en la cocina con el vaso vacío todavía en la mano y fue directo a ponerlo en el fregadero, como si fuera la cosa más natural del mundo. Después se quedó parada apoyada en la encimera, mirando a Joaquín con aquella expresión seria de niña que quiere entender algo, pero todavía no tiene todas las palabras para preguntar. Joaquín no sabía dónde mirar. Para la niña era demasiado difícil. Para Rosa era difícil de una manera diferente. ¿Quieres más zumo?, preguntó Rosa a su hija. No, estoy bien, Ana Victoria, respondió. Después se giró hacia Joaquín. ¿Tú vives lejos? Él parpadeó. Vivo en Madrid. ¿Madrid está cerca? No, está a unos 500 kilómetros de aquí. La niña procesó eso por un segundo. Entonces, has tardado mucho en venir. La frase salió simple, sin acusación, pero llegó a Joaquín como un puñetazo en el estómago. Rosa miró el café en la taza. Ana Victoria, no. Déjala, dijo Joaquín en voz baja. Miró a la niña. Tienes razón, he tardado mucho. La niña se quedó mirándolo por un momento. Después sacó la silla de al lado y se sentó con los 2 codos en la mesa y la barbilla apoyada en las manos. ¿Por qué? ¿Has tardado?, preguntó ella. Joaquín abrió la boca, la cerró. ¿Cómo se explica a una niña de 6 años que el padre se fue por orgullo, que creyó en una mentira, porque era más fácil que confiar, que eligió la rabia en vez de preguntar?
Me perdí en el camino, dijo. El porfin. Ana Victoria pensó en eso por unos segundos. Igual que cuando yo salgo a coger flores al campo y me voy demasiado lejos, y mamá se preocupa. Joaquín sintió la garganta apretarse. Igual que eso, respondió él. Mamá siempre va a buscarme cuando me pierdo, dijo la niña muy seria. Pero tú eres grande, ¿no había nadie para buscarte? Rosa se levantó de la silla despacio y fue hasta la ventana. Se quedó de espaldas a los dos, mirando el patio de fuera. Sus hombros estaban rectos, controlados. Pero Joaquín vio su mano apretar el borde del fregadero. No había, dijo él a la niña. Por eso tardé tanto. Ana Victoria se quedó callada por un momento. Después preguntó: ¿Te vas a ir de nuevo? La pregunta se quedó en el aire de la cocina. Joaquín miró a Rosa, que continuaba de espaldas. Después miró a la niña, a aquellos ojos oscuros que esperaban una respuesta honesta. Todavía no lo sé, dijo él, pero he venido hasta aquí. Eso ya es diferente de lo que hice antes. La niña evaluó la respuesta con cuidado. Después asintió, como si le hubiera parecido razonable. Rosa se giró desde la ventana. Ana Victoria, ve a buscar tu cuaderno de dibujo y quédate en el porche un poquito, ¿vale? Tu padre y yo todavía tenemos que hablar. La niña bajó de la silla sin rechistar, pero en la puerta de la cocina paró y giró hacia Joaquín. ¿Te gusta el maíz?, preguntó ella. Él se quedó sin entender por un segundo. Me gusta. Nosotras plantamos maíz aquí, dijo ella con un orgullo enorme y verdadero en la voz. Yo ayudo. Después salió. El ruido de sus pasos desapareció por el pasillo y la puerta del porche se abrió y se cerró. Rosa se quedó parada en medio de la cocina, los brazos cruzados, mirando a Joaquín. Ella es así todo el tiempo, dijo Rosa, directa. Dice lo que piensa sin rodeos. Ella es increíble, dijo Joaquín, y lo dijo con una sinceridad que no planeó, que simplemente salió. Rosa no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, se sentó de nuevo y quedó mirando la taza de café que ya estaba completamente frío. Joaquín, has venido aquí para comprar mi tierra. Necesito que entiendas una cosa antes de cualquier conversación sobre eso. Estoy escuchando. Yo crié a esta niña sola, sin pensión, sin visitas, sin llamadas, sin nada. No porque quisiera guardarla de ti, sino porque tú te fuiste y no miraste atrás. Yo no fui detrás porque no era mi obligación probar nada a nadie. Lo sé. No lo sabes, dijo ella con calma. Tú crees que lo sabes, pero tú no estabas aquí cuando ella nació y no había nadie en la habitación conmigo. Tú no estabas cuando ella tuvo fiebre de 40 grados y yo fui en la furgoneta vieja hasta el centro de salud a las 2 de la mañana porque no arrancaba bien. Tú no estabas cuando ella preguntó en el cumpleaños de 4 años por qué todas las amigas tenían padre y ella no. Joaquín se quedó con los ojos fijos en la mesa. Lo que has hecho en este tiempo no borra lo que yo necesité hacer, continuó Rosa. No te digo esto para hacerte daño. Te lo digo para que entiendas el tamaño de lo que faltó. Lo entiendo. Entonces, entiende también lo siguiente. Esta niña no es moneda de cambio. No hay negociación que la involucre a ella. Si quieres ser padre de verdad, vas a tener que construir eso desde cero, con paciencia, con presencia, de la manera que ella necesite, sin prisas, sin imponer nada. ¿Y tú?, preguntó él. Rosa levantó los ojos. Yo soy su madre. Siempre lo fui y siempre lo seré. Lo que había entre tú y yo se acabó hace 7 años en el umbral de esa puerta. No hay vuelta atrás para eso. Joaquín se quedó callado. Del porche llegó el ruido leve del lápiz de color arañando el papel. Ana Victoria dibujando ajena al peso de la conversación que ocurría al otro lado de la pared. ¿Puedo, aclarándose la garganta, ver lo que está dibujando?, preguntó él. Rosa se quedó mirándolo por un segundo. Puedes, dijo ella. Joaquín se levantó de la silla despacio, caminó hasta la puerta del porche y las abrió con cuidado. Ana Victoria estaba sentada en el banco de madera con el cuaderno en el regazo, la lengua ligeramente fuera por la concentración. Cuando escuchó la puerta, levantó el cuaderno para mostrarlo sin que él lo pidiera. En el papel, 3 figuras dibujadas con cera.
una alta, una mediana y una pequeña. Debajo en letras torcidas y orgullosas: yo, mamá y papá. La noche tardó en llegar aquel día. Joaquín se quedó más tiempo del que planeaba. No fue una decisión consciente. Fue sucediendo. Ana Victoria mostró el cuaderno de dibujos entero, roncando, hoja por hoja, explicando cada garabato, con una seriedad de quien está presentando una obra importante. Él se quedó escuchando cada explicación, sin interrumpir una vez. Rosa observaba desde la ventana de la cocina mientras lavaba las tazas. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rosa apareció en la puerta del porche con las llaves del coche en la mano. Ana Victoria, ve a cambiarte de ropa. Vamos a buscar el pan a casa de doña Lourdes. ¿Puedo enseñarle el cortijo antes?, preguntó la niña, ya señalando hacia el campo de maíz. Rosa miró a Joaquín. Él se quedó quieto esperando la respuesta de ella. Rápido, dijo Rosa. Está casi oscureciendo. Ana Victoria saltó del banco y salió corriendo en dirección a las hileras maíz. Sin esperar 2 segundos, Joaquín bajó los escalones del porche y fue tras al ritmo de ella. La niña corría adelante, saltando por encima de pequeñas piedras, esquivando agujeros que ella claramente conocía de memoria. Hablaba sin parar. Este maíz de aquí ya está casi bueno. Mamá dice que cuando la vaina empieza a ponerse marrón por arriba, ya es hora. ¿Sabías eso? Lo sabía, dijo él. ¿Tú plantas maíz también? Planto, pero a mayor escala. Las máquinas hacen todo. Ana Victoria se giró hacia él con una expresión de leve decepción. Aquí, nosotras plantamos con la mano. Mamá dice que quien planta con la mano aprende a respetar lo que crece. Joaquín se quedó mirando las hileras cuidadas. El suelo oscuro y suelto entre las plantas, la pequeña mano de la niña pasando suavemente por las hojas mientras caminaba. Tu madre tiene razón, dijo él. Llegaron al final de la hilera, donde la plantación daba paso a un espacio abierto con una higuera vieja en el medio. El árbol era grande, con raíces que levantaban la tierra alrededor, como dedos saliendo del suelo. Esta higuera es la más vieja del cortijo, anunció Ana Victoria, poniendo la mano en el tronco, con cuidado. Mamá dice que su bisabuela la plantó. Eso es mucho tiempo atrás. Es mucho tiempo, sí. ¿Tú conociste a su bisabuela? No llegué a conocerla. No. La niña se quedó mirando el árbol por un momento. Todo lo que dura mucho tiene raíz profunda, dijo ella, con aquella seriedad de niño que repite lo que escuchó de los adultos, sin saber todavía el peso total de las palabras. Joaquín se quedó parado. Sintió aquella frase en un lugar que no esperaba sentir. Volvieron a la casa cuando el cielo ya estaba casi oscuro. Rosa estaba esperando, en el porche, con el bolso al hombro y la expresión de quien ya se ha quedado más tiempo del que pretendía. Ahora sí. Ve a cambiarte de ropa, Ana Victoria. La niña entró corriendo. Rosa bajó un escalón y se quedó parada, mirando a Joaquín. Necesitabas hablar de la propuesta, dijo ella. Necesitaba. Entonces, habla. Joaquín metió las manos en los bolsillos. Miró la higuera allá al fondo que ya se estaba convirtiendo en una sombra oscura contra el cielo. La franja de tierra que necesito pasa por el límite este de tu propiedad. Unas 4 fanegas. El valor que estoy preparado para ofrecer es 3 veces el precio de mercado. Con ese dinero consigues comprar una área mayor, más equipada, en condiciones mejores de las que tienes aquí. Rosa se quedó escuchando sin parpadear. Te quedaría capital de sobra para invertir en la producción, mejorar la estructura, tener una vida más cómoda. Silencio. Una gallina atravesó el patio en la penumbra creciente. El perro allá, en el fondo, se movió en la caseta, hizo un ruido corto y volvió a quedarse quieto. ¿Has terminado?, preguntó Rosa. He terminado. Ella bajó el último escalón y se quedó frente a él. Los brazos cruzados. La voz. Tranquila, Joaquín. Esta tierra estaba abandonada cuando mi padre me la dejó. Yo limpié la maleza con las manos. Yo replanté todo. Yo reformé esta casa con el dinero de 3 cosechas seguidas, guardado céntimo a céntimo. Yo traje a Ana, Victoria a casa del hospital
y la puse a dormir en esta casa esa misma noche porque no tenía a nadie más. Ella hizo una pausa corta, no para efecto, para respirar. Esta tierra no es un bien que yo tengo. Es lo que yo construí cuando estaba sola y podía haber desistido. No hay valor en dinero que compre eso. Rosa, tú no has venido aquí para ayudarme. Has venido porque necesitas la tierra para tu proyecto. Lo entiendo. Negocio es negocio. Pero no me vendas la idea de que estás pensando mi comodidad. Porque tú no estabas pensando en mi comodidad hace 7 años y no has empezado a pensar ahora. Joaquín se quedó mirándola. No tenía respuesta preparada para eso. Intentó encontrar una y no la halló. La propuesta está hecha, dijo él por fin. No, necesitas responder ahora. Ya he respondido. Aclarándose la garganta, dijo. Ella simple. La puerta principal se abrió y Ana Victoria apareció con una blusa limpia y el pelo peinado. La coleta esta vez más recta. Lista anunció como si hubiera ganado algo. Rosa miró a su hija y su rostro cambió completamente. Se volvió más ligero, más abierto, con ese calor que solo aparece cuando se mira a alguien que es la razón de todo. Entonces vamos. Ana Victoria pasó por delante de Joaquín y paró un segundo. ¿Vas a estar aquí cuando volvamos? Joaquín miró a Rosa. Rosa no dijo nada. Dejó la elección con él. No hoy, dijo él a la niña, pero volveré. Ana Victoria se puso seria por un segundo. Después le tendió la mano, formal, pequeña, como quien hace un trato. ¿Lo prometes? Joaquín miró aquella mano, abierta, los dedos cortos y la palma todavía manchada de cera. Se agachó y la apretó con cuidado. Lo prometo. La niña asintió satisfecha y fue hacia el coche sin mirar atrás. Rosa pasó por delante de Joaquín sin decir nada más, pero a la altura de su hombro giró el rostro ligeramente y habló en voz baja solo para que él oyera. Si haces sufrir a esta niña, Joaquín, no hay proyecto agrícola en el mundo que valga lo que te va a costar. No era una amenaza, era un aviso de madre. Y un aviso de madre tiene un peso que ningún contrato carga. Joaquín durmió mal aquella noche. El hotel era sencillo, en el centro del pueblo más cercano, con un ventilador de techo que chirriaba en una frecuencia irritante y una ventana que daba a la calle donde los camiones pasaban de madrugada. Se quedó tumbado, con los ojos abiertos, mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Entonces, desistió de dormir. Se sentó en el borde de la cama y se quedó así, con los codos en las rodillas y la cabeza baja. Se quedó pensando en el apretón de manos de la niña, aquella mano pequeña, manchada de cera, sujetando la suya con una seriedad que los niños de 6 años no deberían necesitar tener. Un niño que pide una promesa así ya ha aprendido que las promesas pueden no cumplirse. Ya ha aprendido que la gente se va. Joaquín se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando la calle vacía. Un camión pasó despacio, haciendo temblar la ventana ligeramente. Pensó en Vicente, pensó en la facilidad con la que había creído, en aquel sobre, en las fotos que, ahora, con el distanciamiento de 7 años, conseguía ver diferente. Eran demasiado buenas, demasiado organizadas. Ninguna traición real llega en un sobre con material tan bien montado. La traición real es desordenada, es contradictoria, está llena de agujeros. Aquello había sido construido y él lo había aceptado porque quería una salida. Ese pensamiento dolió más que cualquier otro, porque significaba que no fue solo Vicente quien se equivocó. Él también se había equivocado. Había elegido creer porque era más fácil que sentarse frente a Rosa y admitir que el matrimonio estaba difícil, que él estaba ansioso con los negocios, que tenía miedo de quedarse atrás mientras el mundo ahí fuera aceleraba. Era más fácil salir con rabia que salir con culpa. Por la mañana temprano, antes incluso del desayuno del hotel, llamó a su abogado en Madrid. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre los movimientos societarios de Agronorte en los últimos 7 años. Contratos, transferencias, poderes, todo. ¿Algún problema específico?, preguntó el abogado, todavía con voz de quien acaba de despertar.
Puede ser que sí. Quiero verlo antes de confirmar. Colgó. Pidió café en la recepción del hotel y se quedó sentado en una mesa, pequeña cerca de la entrada con el móvil en la mano, esperando que el día comenzara. Los documentos comenzaron a llegar a lo largo de la mañana por correo, electrónico en archivos escaneados, algunos con mala calidad, otros más nítidos. Joaquín fue abriendo uno por uno, con aquella tensión cerrada que usaba en las grandes negociaciones cuando cada coma importa. Tardó casi 3 horas en que el patrón apareciera. Era sutil, bien escondido dentro de capas de documentos legítimos, pero estaba ahí. Poderes firmados en fechas que no cuadraban con las reuniones registradas, transferencias de cuotas que habían pasado por su firma, pero que él no recordaba haber autorizado conscientemente en medio de paquetes grandes de documentos que Vicente siempre presentaba con prisas, diciendo que eran urgentes, dinero que salió de cuentas de la sociedad a una empresa tercera que cuando Joaquín fue a buscar el NIF tenía el nombre de un primo de Vicente como socio. No era un gran desvío, era un desvío inteligente. Pequeño lo suficiente para no llamar la atención, frecuente lo suficiente para acumularse a lo largo de años. Joaquín se quedó mirando la pantalla del móvil durante un largo tiempo. Sintió una rabia fría subiendo despacio, diferente de la rabia caliente que había sentido hace 7 años cuando vio aquel sobre. La rabia caliente pasa rápido, la rabia fría se queda. Llamó a Vicente. 3 llamadas sin respuesta. A la 4ª atendió. Joaquín te estaba llamando. ¿Cuándo vuelves de Andalucía? Estoy volviendo. Mañana, dijo Joaquín. La voz salió tranquila, controlada. Necesito que estés en la oficina a las 9 de la mañana. Claro, sin problema. ¿Alguna novedad de la negociación con la ex? Joaquín cerró los ojos por un segundo. Hablamos mañana, dijo él. A las 9. Colgó sin más. Se quedó mirando el vaso de café que ya estaba frío en la mesa. Pensó en Rosa hablando con aquella voz tranquila en la cocina. Vicente, tú, un socio de confianza. Ella lo sabía. Lo supo en la época y no fue a buscar pruebas porque sabía que él no habría creído. Y ella tenía razón. A la mañana siguiente, Joaquín estaba en la oficina en Madrid a las 8:45. Se quedó esperando sentado en su silla, con los documentos abiertos en la pantalla y una carpeta impresa encima de la mesa. Vicente llegó a las 9:02 con esa sonrisa ancha de siempre. Entonces, ¿cómo fue? Rosa aceptó vender. Cierra la puerta, dijo Joaquín. Vicente cerró. Se sentó en la silla al otro lado de la mesa, con la expresión de quien no se ha dado cuenta todavía de que el suelo ha cambiado. Joaquín giró el ordenador para que él viera la pantalla. Explícame esto. Vicente miró los documentos. La sonrisa fue desapareciendo despacio, como azúcar disolviéndose en agua caliente. Eso es un análisis fuera de contexto, dijo él. Necesitas entender el escenario completo antes de... Entiendo el escenario completo, interrumpió Joaquín. Me llevó 7 años entenderlo, pero lo entiendo ahora. Vicente no respondió. Hace 7 años, montaste un sobre con fotos y mensajes falsos y lo pusiste delante de mí porque querías que me fuera de aquí con suficiente rabia para no preguntar nada y darte campo libre en los negocios. Tú creíste porque quisiste creer, dijo Vicente, y había una frialdad calculada en aquella respuesta. Joaquín se quedó mirándolo. Tienes razón, dijo él. Yo creí porque quise. Eso también es culpa mía, pero tu parte no la voy a dejar pasar. Abrió el cajón de la mesa y puso una carta delante de Vicente. Disolución de la sociedad. Mi abogado ya tiene todo documentado. Tienes 48 horas para firmar o seguimos por otro camino. Vicente miró la carta. Después miró a Joaquín. Vas a perder dinero con esto. Ya perdí cosas más importantes, respondió Joaquín. La disolución de la sociedad costó cara, no solo en dinero, que fue considerable. Costó en tiempo, en energía, en noches despierto, revisando, contrato por contrato con el abogado al teléfono. Vicente firmó después de 36 horas, no por arrepentimiento, sino porque los documentos que Joaquín tenía eran suficientes para transformar una disolución en algo mucho peor para él. Cuando todo terminó,
y el último papel fue firmado. Joaquín se quedó sentado en la oficina vacía, con las luces apagadas, mirando por la ventana el movimiento ahí abajo en la Castellana. Había perdido dinero, había perdido un socio que, a pesar de todo, conocía los entresijos de cada negociación de los últimos 7 años. Había perdido una estructura que llevó años construir. Pero había una diferencia entre aquella noche y la noche en que había salido del pueblo con rabia y una maleta en la mano. En aquella noche de hace 7 años, él salió pensando que tenía razón. En esta noche, él sabía exactamente dónde se había equivocado. Esa diferencia no arreglaba nada, pero era el comienzo de algo honesto. 3 semanas después, Joaquín volvió a Andalucía. Esta vez avisó antes. Mandó un mensaje corto a Rosa la noche anterior. ¿Puedo pasar mañana por la mañana? Se quedó mirando la pantalla por unos 10 minutos esperando respuesta. Cuando llegó, era solo una línea. Puedes. Ana Victoria estará aquí. Llegó a las 9 de la mañana con el coche lleno de cosas que había comprado sin saber bien qué llevar. Una caja de libros infantiles que la dependienta de la librería le había indicado para la franja de 6 años. Un juego de construcción de madera, una maceta con una planta en una vasija pequeña de barro, porque en medio de la librería había una floristería, y él se quedó parado, mirando las plantas, sin conseguir salir con las manos vacías. Cuando bajó del coche, Rosa estaba en el porche con el café en la mano. Miró las bolsas y la maceta y no dijo nada. Solo hizo un gesto leve con la cabeza, indicando la puerta. Ana Victoria apareció antes incluso de que él llegara al porche. Vino corriendo del patio, con los pies descalzos y el pelo suelto. Paró, a 2 metros de distancia, y se quedó mirando las bolsas con los ojos abiertos como platos. ¿Qué es todo eso? He traído algunas cosas, dijo él. ¿Para mí? ¿Para ti? La niña miró a su madre. Rosa dio una señal discreta con la cabeza que significaba puedes. Ana Victoria avanzó y cogió la bolsa más pequeña con las 2 manos, espió dentro y sacó uno de los libros. Mariana, la niña que plantaba estrellas, leyó ella despacio, juntando las sílabas con esa concentración de quien está aprendiendo. Después levantó el rostro hacia Joaquín. ¿Tú elegiste este? La chica de la librería ayudó. Es de una niña que planta estrellas. Ábrelo y descúbrelo. Ana Victoria se sentó allí mismo en el escalón del porche y abrió el libro en la primera página. Joaquín se quedó parado, mirándola leer con las otras bolsas todavía en las manos. Rosa bajó un escalón. «Puedes dejarlo ahí», dijo ella, indicando el banco del porche. «El café está listo». Él dejó las bolsas en el banco, incluyendo la maceta. Rosa miró la vasija de barro por un segundo y entró. Joaquín se sentó en la silla del porche del lado de fuera, mientras Ana Victoria continuaba leyendo en el escalón. De vez en cuando, la niña pasaba una página y murmuraba algo para sí misma, asintiendo con la historia. Rosa volvió con 2 tazas. Colocó una delante de él y se sentó la silla del otro lado con la suya. «¿Cómo fue la situación con Vicente?», preguntó ella. «Resuelta. La sociedad ha sido disuelta. Costó caro. Costó». Rosa envolvió la taza con las manos. «Lo siento mucho». «¿No lo sientes?», dijo él. Fue lo que tenía que hacer. Se quedaron en silencio por un momento. No era un silencio malo. Era el tipo de silencio que existe entre 2 personas que ya han dicho, aclarándose la garganta, las cosas difíciles, y ahora están aprendiendo a estar en el mismo espacio sin que eso necesite ser una batalla. «Ella preguntó por ti», dijo Rosa más bajo. Joaquín miró a la niña en el escalón. «¿Qué preguntó?» «Si ibas a volver». Preguntó 3 veces en 3 días diferentes. Él se quedó quieto. «No sé cómo hacer esto», dijo él por fin. Con honestidad, simple, sin intentar parecer más seguro de lo que estaba. «No sé cómo ser padre de una niña que no me conoce. No sé cuál es la medida correcta de llegar. ¿Qué decir? ¿Qué no decir?». Rosa se quedó mirándolo. «No hay medida correcta», dijo ella. «Hay presencia, es indiferente». «¿Cómo así?». Presencia es aparecer, preguntar cómo fue la semana, escuchar la respuesta entera sin mirar el móvil,
aparecer en la función del colegio, aunque sean solo 15 minutos de niños cantando fuera de tono. Eso es presencia. Joaquín se quedó mirando la taza. Yo puedo hacer eso. Entonces hazlo, dijo, ella simple. Ana Victoria levantó los ojos del libro. Papá. La palabra salió tan natural que Joaquín tardó un segundo en percibir que era a él a quien estaban llamando. Dime. Aquí la niña planta la estrella de mar en la arena, dijo la niña, mostrando la página ilustrada. ¿Eso es de verdad? Las estrellas de mar viven en el mar, pero en la historia puede ser de verdad. ¿Por qué en la historia puede? Porque la historia tiene esa libertad. La niña pensó en eso con seriedad. Guay, concluyó ella, y volvió al libro. Rosa miró a Joaquín. Había en su rostro una expresión que no era exactamente tu aprobación, pero era algo próximo a eso. Aquel día, Joaquín se quedó hasta el comienzo de la tarde, ayudó a Ana Victoria a plantar la maceta de barro en un rincón del patio que ella misma eligió cerquita de la higuera vieja. La niña cavó el agujero con una palita de mango verde que estaba apoyada en el cobertizo. Colocó la planta con cuidado, acomodó la tierra alrededor con los 2 pulgares y después se quedó mirando la planta con satisfacción. ¿Necesita agua todos los días?, preguntó ella. Está aquí 2 veces por semana. ¿Cómo lo sabes? Trabajé mucho tiempo con plantas. La niña lo miró de reojo. Pero con máquinas, confirmó él, pero aprendí lo básico antes. Ana Victoria se quedó mirando la planta recién puesta. Vamos a verla crecer, dijo ella. No como pregunta, como plan. Joaquín se quedó mirando a la niña agachada en la tierra, las rodillas sucias, el pelo cayendo frente al rostro. Vamos, dijo él. Rosa estaba parada en la puerta trasera, observando a los dos. Cuando Joaquín levantó los ojos y la vio allí, ella no desvió la mirada. Se quedó mirando por un segundo y después volvió dentro de la casa. No era perdón, no era apertura de corazón. Era una madre observando a un hombre que estaba finalmente en el lugar donde debía haber estado desde el principio. Y por mientras, era suficiente para continuar. El invierno llegó despacio aquel año. Las mañanas en la campiña andaluza se volvieron más frías, con esa niebla baja que cubre el campo hasta media mañana y deja todo con un aspecto de foto antigua. La plantación de maíz había sido cosechada y el suelo estaba descansando, oscuro y húmedo, esperando el próximo ciclo. Joaquín había vuelto 4 veces desde la primera visita, no con regalos excesivos, no con dinero, no con propuestas. Volvió con presencia, como Rosa había dicho. Apareció una tarde de sábado para ayudar a arreglar una cerca del gallinero que había cedido en una lluvia fuerte. Apareció una mañana en semana para llevar a Ana Victoria al colegio, cuando el coche de Rosa estaba en el mecánico. Apareció una tarde sin motivo ninguno, solo con una bolsa de magdalenas compradas en la panadería del pueblo y la pregunta simple en la puerta: ¿puedo entrar? Rosa había abierto la puerta sin ceremonia. Él aprendió el horario del colegio. Aprendió que a Ana Victoria no le gustaba el pimiento, pero comía tomate de cualquier manera, que tenía miedo de los truenos, pero no lo admitía a nadie, y que dormía abrazada a un perrito de peluche desgastado que le había regalado doña Lourdes cuando nació. Aprendió que Rosa se levantaba a las 6:30, que bebía el primer café todavía a oscuras, que le gustaba el silencio antes de las 8 de la mañana y que cuando estaba enfadada no hablaba, se quedaba callada y ordenaba cosas que necesitaban ser ordenadas. Él aprendió todo eso de la manera que se aprende cuando se presta atención de verdad. En una mañana de diciembre, Joaquín llegó sin traje, vaqueros, camisa de franela de manga larga, botas de campo, que ya habían visto trabajo de verdad. Trajo en el maletero del coche algunas plantas de hortalizas que había comprado en un vivero del pueblo, porque Ana Victoria había dicho la semana anterior que quería plantar zanahorias, y él había guardado eso. Ana Victoria estaba esperando en el portón cuando él llegó, como si supiera el horario de memoria. ¿Has traído las zanahorias?, gritó ella antes incluso de que él apagara el motor. He traído. Yo ya he cavado un sitio para plantar. Deja que veas si el sitio es bueno. Ella cogió su mano con naturalidad, sin pensar, y tiró en dirección al patio. Joaquín se dejó llevar.
Rosa estaba en el lado de la casa, arreglando el soporte de una trepadora que había crecido torcida en la pared encalada. Cuando escuchó los pasos y la voz de su hija, levantó los ojos. Vio la mano de Ana Victoria sujetando la mano de Joaquín. No dijo nada. Volvió a la trepadora, pero había una ligereza en aquel gesto que ella no intentó esconder. El agujero para las zanahorias estaba en el rincón del patio, cerca de la planta que habían plantado juntos semanas atrás. La planta ya había crecido algunos centímetros, firme en la tierra oscura. ¿Has visto que ha crecido? Ana Victoria señaló con orgullo. He visto, aclarándose la garganta. Tiene buen aspecto. La he regado lunes y jueves, como tú dijiste. No me he olvidado ninguna vez. Entonces, fuiste tú quien la hizo crecer. La niña se quedó mirando la planta con un orgullo tranquilo, de ese tipo que no necesita público. Pasaron la mañana entera plantando las zanahorias. Ana Victoria cavaba con la palita. Joaquín ajustaba el espaciado. Ella cubría con la tierra y la apretaba suavemente con la palma de la mano. Trabajaban con una sincronía que no había sido enseñada, que había aparecido despacio, visita a visita, tarde a tarde. Doña Lourdes apareció a media mañana con un tupper de pisto que había hecho el día anterior. Se quedó parada en el portón, mirando a los dos agachados en tierra, y después entró despacio, sin llamar. Rosa fue a recibir a la vecina en el porche. «¡Qué escena más bonita!», dijo doña Lourdes en voz baja, mirando al patio. «Sí», respondió Rosa. «¿Solo eso? ¿Estás bien?». Rosa se quedó mirando a su hija y al hombre, agachados en la tierra por un momento. «Estoy», dijo ella. Y era verdad. No era la felicidad de quien tiene todo resuelto. Era la paz de quien construyó lo que necesitaba construir y no debe explicaciones a nadie. Doña Lourdes apretó su brazo con aquella mano vieja y encallecida que había sujetado la mano de Rosa en una noche de hospital 6 años atrás. No necesitó decir nada más. Al comienzo de la tarde, cuando el sol de invierno estaba alto y el patio olía a tierra mojada y zanahoria recién plantada, Rosa llamó a los dos para comer. La mesa estaba puesta con 4 platos. Joaquín paró en la puerta de la cocina cuando lo vio. Rosa estaba de espaldas, moviendo una olla de lentejas en el fuego. «Puedes sentarte», dijo ella, sin girarse. Él se sentó. Ana Victoria se sentó al lado, todavía con tierra en las uñas, que ella intentaba quitar frotando una contra la otra, sin mucho éxito. «Necesitas lavarte las manos», dijo Joaquín. «Lo estoy intentando, con agua. Funciona mejor». La niña lo miró con una expresión de quien ha recibido una información, obviamente innecesaria. Se levantó y fue hasta el fregadero. Rosa sonrió de espaldas a su hija. Fue una sonrisa rápida, discreta, pero estaba ahí. Comieron los 3 con doña Lourdes haciéndoles compañía en la esquina, más hablando que comiendo, contando historias antiguas del pueblo que hacían a Ana Victoria reír con aquella risa abierta de niño que ríe con todo el cuerpo. Joaquín se quedó mirando a su hija riendo y no intentó esconder nada en el rostro. Después de la comida, Ana Victoria pidió enseñarle el cuaderno nuevo del colegio. Se quedaron sentados en el banco del porche, hoja por hoja, ella explicando cada tarea, él prestando atención con la seriedad que ella merecía. Rosa fregó los platos, escuchando la voz de los dos allá afuera por la ventana, abierta. Cuando terminó, se secó las manos en el paño de cocina y se quedó parada por un momento, apoyada en el fregadero. No había romance allí, no había promesa de recomienzo. Había una hija de 6 años mostrando el cuaderno del colegio al padre con el orgullo de quien finalmente tiene a alguien para enseñar. Y había una mujer que construyó todo sola y no necesitaba la validación de nadie para saber cuánto valía. Rosa fue hasta la puerta del porche y se quedó parada en el umbral. Joaquín estaba ayudando a Ana Victoria a escribir su nombre en el cuaderno nuevo con una letra más bonita. La mano grande sobre la mano pequeña, guiando el lápiz, y despacio. Ana Victoria levantó el cuaderno para enseñárselo a su madre. «Ha quedado bonito, mamá. Papá me ha enseñado». Rosa miró la letra en el cuaderno. Miró a Joaquín. Él no dijo nada, no pidió aprobación.
No esperó elogio. Se quedó mirando a su hija con aquella expresión de hombre que entiende finalmente lo que realmente importa. Rosa se quedó parada en el umbral por un segundo más, después se giró y fue a buscar el café, porque la visita buena merece café, y porque algunas historias no terminan con abrazo o beso o reconciliación. Terminan con un hombre aprendiendo a escribir el nombre de su hija con cuidado en una tarde de invierno en el banco de madera de un cortijo andaluz que él un día intentó comprar y que ahora entendía que nunca sería suyo, pero que guardaba en un rinconcito del patio una planta que él había ayudado a crecer. Y eso, por mientras, era más de lo que él merecía y más de lo que él esperaba. Querido oyente, querida oyente, sabes, me quedo aquí pensando, no es todo el mundo el que tiene paciencia de escuchar una historia así hasta el final, con calma. Si te has quedado conmigo, es porque algo, en el silencio de Rosa o en la terquedad de Joaquín, tocó en algún lugar ahí dentro. ¿No fue así? Yo escribí cada línea de esta historia pensando en cómo la vida de la gente está hecha de esas elecciones difíciles. Miramos a Rosa, y allá en el fondo vemos un poquito de nosotras mismas. Aquella fuerza que sacamos ni sabemos de dónde cuando el suelo huye de los pies. Aquellas ganas de proteger a quien amamos incluso cuando el corazón está en pedazos. A veces pasamos la vida esperando un pedido de disculpas que nunca llega o un cambio que alguien prometió y no cumplió. Rosa nos enseña que la paz no viene cuando el otro cambia, sino cuando decidimos que el error de alguien no va a definir más quiénes somos. Ella no abrió la puerta a Joaquín porque él lo mereciera. Ella la abrió porque su hija merecía un padre, y ella merecía no cargar más el peso de aquella rabia. Si ya has tenido que empezar de cero, si ya has mirado una carretera vacía y has tenido que construir tu propio camino, siente mi abrazo ahora. Eres mucho más grande que cualquier abandono o cualquier palabra maldita que intentaron hacerte creer. Mira todo lo que ya has plantado, las zanahorias que ya crecieron en tu jardín y la fuerza que tienes en esas manos. Eres la autora de tu historia más bonita. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Nos encontramos en la próxima historia con el café recién hecho y el corazón abierto. Y entonces, ¿qué te ha parecido la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensas. No te olvides de dejar tu me gusta en el vídeo para apoyarnos y de suscribirte al canal. Hasta la próxima.